Bien, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a tocar el tema de rótulas plásticas. Vamos a hacer una introducción un poco teórica y luego vamos a ir pasando a ejercicios. Primero que nada, quería mostrarles esta imagen. Es un diagrama de esfuerzo de formación de una probeta. Este es el resultado del ensayo de tracción de una pieza, de una probeta de acero. Normalmente nosotros tenemos la región lineal desde el inicio hasta el punto A, donde tenemos el límite de proporcionalidad. A partir de ahí, nosotros si seguimos aumentando el esfuerzo a la probeta, tenemos un esfuerzo de fluencia límite que va a estar dado por el punto B. Luego, ahí entramos nosotros en lo que sería plasticidad o también llamado esfuerzo de fluencia. A partir del punto C, nosotros vamos, si seguimos cargando la pieza, entramos ya en lo que sería la etapa de consolidación de esta probeta. Finalmente nosotros podemos entrar a llegar hasta el punto E, donde tendríamos ya la rotura de esa pieza. Nosotros hemos desarrollado teoría y ejercicios de régimen plástico o régimen inelástico. Bueno, los teoremas fundamentales del análisis elastoplástico son los siguientes. Cuando el estado de carga llegaba a valores, es decir, cuando ya llegamos a una carga de colapso, la estructura cumple tres condiciones. La primera de ellas es que en estado plástico el equilibrio no se pierde. La segunda es que nuestra pieza queda transformado en un mecanismo. Y la tercera es que trabajamos bajo la admisibilidad plástica. ¿Qué significa esto? Que para todo punto la tensión alcanza la fluencia o es menor a ella. Nosotros teníamos esto, que cualquier punto que tengamos era menor o igual a sigma de fluencia. Un mecanismo puede ser ya un mecanismo de colapso completo, puede ser un colapso parcial, es decir, que solamente una parte de la estructura se convierte en un mecanismo, o puede ser ya un hipercolapso, que es una simultaneidad de ambos. Partiendo de estas tres condiciones, se definieron dos soluciones de carga de una estructura que cumplen parcialmente con estas propiedades de una carga de colapso. La primera de ellas es la carga estática. Decimos nosotros que la carga cumple con las condiciones de carga estática cuando la carga aplicada mantiene en equilibrio una solución de solicitación de la estructura en la que se cumple la admisibilidad plástica. Es decir, nosotros podemos trabajar hallando cargas estáticas teniendo en cuenta el primer ítem de que las solicitaciones están en equilibrios y se cumple la admisibilidad plástica. Es decir, que nosotros aquí no estamos pretendiendo de que aparezca un mecanismo de colapso de la estructura. La segunda condición o la segunda solución que nosotros podemos tener es hallar una carga cinemática. ¿Qué significa esto? Que esto va a ser aquella solución de carga que mantenga el equilibrio de una estructura que se ha transformado en un mecanismo. Es decir, yo puedo suponer un mecanismo de colapso en la estructura y la carga que mantenga en equilibrio ese mecanismo cargado con los pares de plastificación en las correspondientes rótulas plásticas
es lo que nosotros vamos a llamar carga cinemática. Entonces, existen dos soluciones de tal forma que se cumplan estas hipótesis, estos teoremas para la carga de colapso. Uno es la carga estática y el otro es la carga cinemática. Para una estructura determinada nosotros podemos inventar infinitas hipótesis, infinitas soluciones de carga estática que sean soluciones equilibradas, o puedo hallar o puedo generar soluciones cinemáticas. Entonces llegamos a los teoremas fundamentales del análisis elástico, que son los siguientes. El primer teorema es el teorema estático o del límite inferior o de la seguridad, también llamado, donde nosotros vamos a hallar una carga de colapso que va a ser mayor o igual a la carga estática. La otra forma de resolver ejercicios de rótula plástica es haciendo uso del teorema cinemático o del límite superior o de la inseguridad para hallar una carga de colapso que sea menor o igual a la carga cinemática. Para entrar a ver ya un desarrollo y una mejor interpretación de lo que es una rótula plástica, vamos a suponer que tenemos una viga. Esto sería una viga isostática apoyada en dos extremos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos una carga P inicial. El diagrama momento flector, nosotros vamos a tener aquí abajo, nuestro momento máximo va a ser igual a la carga P por L sobre 4. Esa va a ser mi carga de fluencia. ¿Qué ocurre luego? Este momento flector es el que me va a definir el límite de capacidad resistente de esa sección. Si nosotros seguimos aumentando este valor de carga P, también el momento va a ir aumentando. Aquí nosotros vemos el momento de fluencia tenía este intervalo aquí, pero nosotros seguimos aumentando el momento igual a P por L sobre 4, porque la carga P es la que se sigue incrementando. Entonces, en la viga va a aparecer una zona plastificada que va a ir aumentando. Inicialmente no agarraba todos los puntos. Esto, digámosle que estamos visualizando de que se está colocando de otro color, digámosle, la zona plastificada. Va aumentando esa plastificación hasta llegar a un punto donde se llega al límite o a la carga última. O sea, nosotros vamos a tener que el momento máximo va a ser P por L sobre 4. La P va a ir incrementando, va a ser mucho mayor a nuestro momento de fluencia. En esa zona, en la viga, va a aparecer una zona plastificada en las secciones adyacentes al punto de aplicación de la carga. Así también nuestra curvatura va a tener un incremento en ese punto. Esa curvatura va a aumentar linealmente desde los extremos hasta que alcance las secciones con la deformación plástica. Aquí, como un comentario, hay una tecnología llamada fotoelasticidad, donde nosotros podemos visualizar perfectamente este incremento que está sombreado aquí. A través de esta fotoelasticidad se puede ver cómo cambia la polaridad del elemento al ser atravesado por una luz, y se visualiza perfectamente cómo va incrementándose la zona plastificada. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros seguimos aumentando la carga P, se aumenta hasta llegar a la carga de colapso, o también llamado carga última. Esa carga de colapso va a ser a 4 veces el momento plástico dividido la longitud aquí. Es decir, cuando yo tengo mi momento plástico,
ya ahí voy a tener mi carga plástica, perdón, mi carga última, y en ese momento, cuando toda la zona esté plastificada, es donde yo voy a tener la rótula plástica. Entonces, a partir de ahí yo tengo ya un mecanismo de colapso. Ese mecanismo de colapso se produce al formarse una rótula plástica en el punto de aplicación de la carga P, dado que al estar los dos extremos articulados se produce en ese instante movimiento de sólido rígido. Este es el análisis para una viga isostática. La conclusión que se tiene en una viga isostática es que la carga P, la carga última, va a ser mi carga de colapso. Mi factor de forma de la sección transversal va a ser igual a la relación de la carga de colapso dividido la carga de fluencia, que va a ir incrementándose a medida que aumente la carga P. Cuando nosotros analizamos una viga hiperestática, lo primero que tenemos que hacer en una viga hiperestática es obtener el grado de hiperestaticidad de la estructura. En este caso nosotros tenemos una viga empotrada y apoyada en el vínculo B, tenemos una carga P. Si nosotros realizamos el diagrama de momento de esta pieza, vamos a tener que el momento máximo se va a generar en el empotramiento. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Yo tengo mi carga P, voy aumentando esta carga P. La primera rótula plástica va a aparecer en el empotramiento. En esa sección, entonces, la fluencia plástica y el correspondiente valor de la carga de fluencia, yo voy a tener que el momento va a ser 3P por L sobre 16, va a ser igual a mi momento de fluencia. Aparte de aquí yo quito mi valor de P, mi carga de fluencia va a ser igual a 16 veces el momento de fluencia dividido 3L. Si nosotros seguimos aumentando esta carga P, el momento en A va a llegar a su límite al alcanzar el momento plástico, ya no va a poder aumentar. Se forma una rótula plástica, pero en el punto de aplicación de la carga P todavía no llegó a la zona plástica. Entonces vamos a tener nosotros, al seguir aumentando esta carga P, estos valores de momentos van a ser variables y yo voy a tener mi diagrama de momentos que va a seguir una línea, a medida que aumenta la carga P, va a ir aumentando también mi diagrama de momentos. Pero se queda en el punto, ¿verdad, profe? En el punto de donde está el empotramiento se queda fijo, vamos a decirle, el Exactamente, momento. y en el punto P sigue aumentando. Digámosle que primero es la línea roja, a medida que aumenta la carga P, en el punto del empotramiento no aumenta, luego continúa con la línea color azul, luego continúa con la línea color negro, hasta llegar a una línea color verde, donde ya se supone de que llega al límite, a la carga última o a la carga plástica en ese punto. Entonces, eso es lo que menciona, que al continuar aumentando la carga P en esta sección transversal C, alcanza el momento plástico, ahí se genera la segunda rótula plástica y se produce el colapso de la viga. En ese momento se transformó en un mecanismo de colapso incapaz de absorber posteriores incrementos de carga. Viendo, esos son anotaciones que voy a ir subiendo en el aula virtual. Y de igual forma, este es el desarrollo de ese ejercicio. Nosotros tenemos la carga P aplicada aquí. Va aumentando nuestra carga, la zona plastificada. Este era para el caso de la viga isostática. El radio de curvatura tiene un pico. Y tendríamos nosotros ya la rótula plástica cuando
alcanzamos el momento plástico en el diagrama de momentos aquí. Una vez alcanzado el momento plástico, se genera la rótula plástica y se genera un mecanismo de colapso. Lo que vimos recién es el análisis de una vía hiperestática. Nosotros cargamos esta carga P. Primero tenemos una rótula en este punto, perdón, aquí, cambia de color. Que es lo que se muestra aquí. Se va aumentando, este diagrama va aumentando y es lo que estábamos viendo recién. Va aumentando el valor aquí y tenemos la segunda rótula plástica y ahí ya se genera el mecanismo de colapso. Esa carga de colapso de igual forma, vamos a mirar aquí. Esta carga de colapso nosotros podemos hallar haciendo un análisis estático, planteando equilibrio de momento respecto al punto C de la mitad derecha de la viga. Hacemos sumatorio de momento en la rótula C. Sería la carga B por L sobre 2 menos el momento plástico que se tiene aquí. Y con ello tenemos el valor de esta carga vertical B. Si hacemos sumatorio de momento en el punto A de la estática, nosotros podemos obtener que la carga P de colapso es 6 veces el momento plástico dividido la longitud. ¿Por qué quería mostrar esto? Este es el análisis que mostré recién. Es un análisis sencillo de estática. Si nosotros hacemos la descomposición del isostático versus el hiperestático, nosotros vamos a tener que en un isostático habíamos visto que la carga de fluencia y la carga última, el factor de forma, no había alteraciones porque dependía mucho de la carga P aplicada. En un análisis hiperestático nosotros tenemos que una carga de fluencia va a ser igual a 16 veces el momento flector dividido 3 veces la longitud. La carga última es 6 veces el momento plástico dividido la longitud. Y el factor de forma hay una diferencia de 1,125 F. Es decir, como conclusión, las estructuras hiperestáticas presentan una mayor resistencia, ya que al formarse la primera rótula, las demás secciones de la estructura empiezan a soportar una carga adicional. Esto es nada más como conclusión de lo que menciona es que una estructura hiperestática es mucho mejor porque presenta mayor resistencia a una estructura isostática. Profe, Señor. una consulta. Ese sería solamente para una comparación en el caso en que la fuerza sea en el medio, ¿verdad? Porque si no es simétrico, ya sería distinto o no. Sí, sí, sí. Hay casos excepcionales. Este Pero sería... Hola. Perdón, esa tabla que mostraste recién, entonces sería, o sea, para hacer esa tabla tendríamos que ir haciendo caso por caso, ¿verdad? Una comparativa, ¿verdad? O sea, Es una comparativa para dar como resumen nada más el análisis de esta vía hiperestática con respecto a esta vía isostática. y podrían haber otros casos, por ejemplo, o sea, otros casos que no sean solamente esos dos. Pregunto nomás. Nosotros vamos a desarrollar algunos ejercicios ya con mayor cantidad de rótulas y mayor cantidad de apoyos. Ya, profe, gracias. Este sería un análisis del diagrama de carga con respecto
a la deformación que va teniendo nosotros aplicando una carga P1, nosotros primero, aquí el empotramiento, inicialmente él llegó a su carga de fluencia, pero en el apoyo, o sea, en el medio todavía no estaba llegando, entonces eso va aumentando hasta llegar hasta una carga de colapso, donde ya la estructura ya se convierte en un mecanismo. Los métodos de análisis para resolución de ejercicios de rótulas plásticas son el método estático, que está basado en el teorema del límite inferior que vimos hace rato, o también llamado teorema de la seguridad, y el método cinemático en el teorema, basado en el teorema de límite superior, también llamado teorema de la inseguridad o del mecanismo. El método estático nosotros ya desarrollamos y la resolución es esta que está aquí. Se considera la carga última y se halla el valor de los momentos plásticos y se halla la resolución en base a la carga estática. O sea, que es lo que vimos. A ver, un ratito. El método estático entonces tiene en cuenta esto que está aquí. No considera que hay un mecanismo. Solamente esto que está aquí a la izquierda abajo. El método cinemático, que tiene en cuenta el límite superior o de la inseguridad, ya se considera un mecanismo. Entonces, para nosotros desarrollar el método del mecanismo, nosotros tenemos que primero determinar las posibles articulaciones plásticas, seleccionar los mecanismos posibles, calcular la carga de equilibrio por el método de los trabajos virtuales para cada mecanismo, es decir, hacemos el equilibrio del trabajo de la fuerza externa con respecto a los trabajos de las estructuras. Nosotros después hacemos la mínima de todas las cargas halladas, va a ser igual a la carga límite y cumplirá la condición de que el momento es menor al momento plástico en todos los puntos. Entonces, lo que menciona aquí es que para trabajar con este teorema, nosotros vamos a hallar una carga de colapso que va a ser menor o igual a la carga cinemática y vamos a tener ya que se cumplen las condiciones de equilibrio y consideramos un mecanismo la pieza. Vamos a tratar de desarrollar un primer ejercicio, un ratito. Estos son ejemplos del por qué son importantes el análisis de rótulas plásticas. Esto, por ejemplo, ya es un análisis de un edificio, la estructura de un edificio, de tal forma a prevenir y tener en cuenta las rótulas plásticas en los mismos ante los sismos. Esto más a modo de información, nosotros no vamos a estar desarrollando ejercicios de esta índole, es para mostrar, ilustrar la importancia de una rótula. Se analizan puntos por puntos. Este también es un análisis de vibraciones o sismos de estructuras. No sé si consiguen escuchar el sonido. A la izquierda hay una pieza simulando la estructura de un edificio y a la derecha
son dos estructuras de edificios. Entonces, lo que se analiza son cómo actúan los sismos para estas piezas. Aquí vemos otra situación. Esto, como le comento, es a modo de ilustrar un poco la importancia. Este ya es un cálculo más detallado para lo que sería sismo en estructuras. Hay normativas para esto que tienen que ir cumpliendo las estructuras para sismos. Aquí en Paraguay, si bien no tenemos nosotros riesgo de tener esos sismos, hay estructuras que en algunos lugares sí se tienen en cuenta igual, pero hay países donde Chile, por ejemplo, donde sí o sí se deben de hacer todos los cálculos y verificaciones ante estos eventos. Vamos a hacer un ejercicio. Esta dice, una viga de sección cuadrada está perfectamente empotrada en su extremo izquierdo y articulada a un tirante en el derecho, tal como se indica en la figura. Este tirante está articulado también en su extremo superior. Las dimensiones de viga y tirante son las indicadas en la misma figura. Ambos están hechos de un mismo material elastoplástico perfecto, 240 megapascal de tensión de fluencia. Determinar la carga P que puede soportar el conjunto con un coeficiente de seguridad de 1,6 frente al agotamiento plástico. Bueno, voy a proyectar una resolución de este ejercicio. Bueno, nosotros tenemos como dato la tensión de fluencia 240 megapascal y el coeficiente de seguridad de 1,6. Esta es la sección transversal del tirante de 0,4 por 0,4 y la sección transversal de la viga AC de 5 por 5. Esta es una estructura hiperestática, tiene un grado de hiperestaticidad de 1. Nosotros hacemos el cálculo del momento plástico de esta estructura, vamos a tener valor de 7,5 kN por metro. Como recomendación, habíamos visto lo siguiente, que un ratito aquí. Para trabajar por este método del mecanismo, nosotros vamos a tener los diagramas momentos flectores. En esos diagramas momentos flectores, donde tenemos picos, donde tenemos aumentos, es donde vamos a tener nosotros posibles rótulas plásticas. Entonces se analiza eso. La cantidad de rótulas plásticas que pueden hacer que se convierta en un mecanismo es el grado de hiperesteticidad sumado 1. Entonces, si nosotros volvemos a nuestro ejercicio, nuestro grado de hiperestaticidad aquí es de 1. Esto puede recordar de estática, el grado de hiperestaticidad de una estructura. Nosotros podemos hallar por fórmula, teniendo nosotros el número de nudos, el número de barras, el número de reacciones de la pieza y el número de desconexiones.
Hasta aquí no hay problema. Profe, ¿y para qué se utilizaba la cantidad de reacciones? O sea, hasta ahora no usamos todavía ningún ejemplo, ¿verdad? No, justamente, Ok. nosotros si vos tenés una estructura hiperestática, perdón. Si se tiene una estructura hiperestática, ratito, perdón. La suma del grado de hiperestaticidad 1, sumándole a esto 1 más, es decir, que el número de rótulas plásticas que pueden hacer que se convierta en mecanismo de colapso es tu grado de hiperestaticidad más 1. Es decir, que con 2 rótulas plásticas nosotros podemos tener un colapso de esta estructura. Por eso es importante este grado de hiperestaticidad en estructuras, hallar este valor. Aquí, entonces, nosotros concluimos que el colapso ocurrirá cuando 2 secciones plastifiquen totalmente. Por eso en el ejercicio anterior nosotros podemos decir de que si tenemos un grado de hiperestaticidad igual a 1 aquí, con una sola rótula plástica todavía no ocurrió un colapso, todavía no hay un mecanismo de colapso de esta estructura. Pero con la segunda rótula plástica, ahí sí ya se convierte en un mecanismo de colapso. Nosotros hallamos los momentos máximos de plasticidad y esfuerzo máximo de plasticidad. Tenemos MP igual a 7,5 kN y NP 3,84 kN. Luego, lo que tenemos que hacer es hallar los mecanismos posibles de colapso. Yo puedo hallar un mecanismo 1, puedo decir que hay una rótula plástica en el punto A y en el punto de aplicación de la carga B, como también puedo suponer una hipótesis de mi segundo mecanismo de que tendría una rótula plástica en el empotramiento y falla por agotamiento de este tirante. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Mi mecanismo 1, yo supongo que tengo una falla entonces en el empotramiento y en el punto de aplicación de la carga. Mi mecanismo 2, tengo una falla en el empotramiento y falla por agotamiento del tirante. Es decir, de que el tirante llegó a su carga plástica, a su carga axial plástica. Entonces, lo que hacemos es, por trabajo virtual, nosotros tenemos que el trabajo de las fuerzas externas va a ser igual a la energía de los elementos internos. Entonces yo voy a tener que mi carga plástica P por tita por L va a ser igual al momento plástico por tita al momento plástico por 2 veces tita. Desarrollando aquí yo voy a tener mi carga plástica, despejando, valor de tita se anula por factor común. Voy a tener que mi carga plástica va a ser igual a 15 kilonewton. Si analizo mi segundo mecanismo, donde yo hice la hipótesis de falla en el empotramiento y en el tirante, la misma relación voy a tener que mi carga P por tita por L menos el valor de la normal plástica por tita por 2L va a ser igual al momento plástico por tita. Nuevamente, factor común de tita, hallo mi carga P y tengo el valor de 12,68 kN. Aquí lo importante es, como regla general, siempre se debe tomar el valor menor de la carga, de la carga hallada. Entonces yo tengo que mi carga 12,68 va a ser la carga real de colapso.
Entonces, mi carga de colapso va a ser este valor aquí. Como yo tengo en el ejercicio que me da un factor de seguridad, entonces mi carga admisible va a ser igual a la carga P dividido el factor de seguridad que era 1,6. Yo tengo que mi carga admisible va a ser de 7,92 kilonewton. Y con eso queda resuelto este primer ejercicio donde me pedía hallar la carga P admisible que pueda soportar el conjunto con un coeficiente de 1,6 frente al agotamiento plástico. Profe, Señor, ¿cómo sabe cuál de los dos teoremas utilizar? Porque acá, por ejemplo, hiciste el de colapso menor al de la cinemática. no, por eso traté de mostrar los dos. Aquí, acá justamente menciona, nosotros tenemos dos métodos. Uno es en las condiciones de equilibrio en el momento que se produce el colapso de la estructura. Este ítem aquí empieza a desarrollar por ese método, donde nosotros suponemos y por estática vamos hallando los valores de la carga P. Vamos a desarrollar esto. Si nosotros tenemos una pieza aquí, aplicada una carga P y un apoyo, hacemos el diagrama, nosotros podemos hallar el valor de la reacción en B. Tenemos una estructura hiperestática de grado igual a 1, entonces con dos rótulas ya son necesarias para tener un mecanismo. Y siempre se van a hacer hipótesis de las ubicaciones de las rótulas. Siempre. O sea, acá menciona que las posibles secciones pueden ser aquí, aquí y aquí. Y que se formen los mecanismos. En este caso menciona un mecanismo con rótula en A y en C. Un mecanismo aquí y un mecanismo en este punto C. Y haya el valor de la carga P, donde sale que la carga P va a ser 3 veces momento plástico sobre L. Se hace el diagrama, se desarrolla y hallamos el valor de la carga P. Entonces, siempre se van a hacer hipótesis donde se va a producir esa falla o el mecanismo de colapso. Aquí hace la suposición de que mecanismo con rótula en A y en D, es decir, ahora menciona acá y acá sin tener en cuenta el punto C. Entonces, nuevamente se analiza todo el diagrama con mecanismos de rótula en A y en D y se halla un valor de carga P igual a 5 veces el momento plástico dividido 2L. Entonces, esto viene a ser 2,5, este viene a ser 6 y, a ver, perdón, esto es 3, 2,5 y el mecanismo con rótula en el punto C y en el punto D sale 6. Entonces, mi solución siempre va a ser la menor carga hallada en los mecanismos posibles. Entonces, desarrollando el mismo ejercicio por el otro método, que es el método en el principio de los trabajos virtuales, si una estructura está en equilibrio bajo la acción de un conjunto de fuerzas y permanece en equilibrio al ser sometida a un pequeño desplazamiento virtual ficticio cinemáticamente compatible, el trabajo realizado por las fuerzas externas actuantes es igual al trabajo virtual realizado por las fuerzas interiores. Entonces, aquí nosotros trabajamos por el principio de trabajo virtual. Vamos a tener el trabajo de las fuerzas externas es igual al trabajo realizado por las fuerzas internas. Entonces,
Son dos metodologías para desarrollo de ejercicios. En este caso es el mismo ejercicio y se demuestra las dos metodologías para resolver ejercicios de rótulas plásticas. Quedaría ya a criterio de ustedes de repente cuál es la resolución por la cual ustedes mejor se manejan. En este caso hacemos este ejercicio. Nosotros vamos a tener aquí el desplazamiento, aquí en este punto va a ser igual a la tita por el valor de L sobre 2 aquí. Se plantea un desplazamiento virtual y se iguala el trabajo realizado por las fuerzas exteriores, la carga P, al trabajo realizado por los esfuerzos internos en las secciones plastificadas. Aquí hallamos nuestra carga, nos dan un valor de 6 veces el momento plástico sobre L. Aquí, un ratito, hallamos los mecanismos de rótula otra vez, ya en A y en C. Nosotros vamos a tener, si le llamamos a esto tita, acá vamos a tener un momento plástico. En este caso también estás teniendo aquí. Luego se supone un valor de tita para la rótula en A y en D. Entonces se dan cuenta de que los resultados son los mismos, sino que la forma de resolverlos son diferentes. El otro hace por un análisis estático y el siguiente hace por un análisis cinemático o trabajos virtuales. Esta sería la definición de una rótula plástica. Es un dispositivo de amortiguación de energía que permite la rotación de la deformación plástica. Se usa para describir la deformación en una sección, de una sección en una viga donde se produce la flexión. Yo les voy a pasar estos materiales, voy a subir al aula y vayan revisando y vayan practicando. También voy a subir otro material donde están 2 o 3 ejercicios desarrollados. A ver un ratito. Bueno, este otro ejercicio sobre el grado de hiperestaticidad, lo que quiero que quede claro de repente. A ver. Esto que está aquí es importante que sepan hallarlo. No sé si recuerdan de estática la forma de hallar el grado de hiperestaticidad o quieren, podemos ver un ratito. A ver. Profe, esa fórmula siempre, o sea, se puede tener en cuenta, ¿verdad? Ese que es el grado de hiperestaticidad más 1, ¿verdad? Que va a ser el número de rótulas. Sí, sí. Ya. Lo que quiero que quede bien, podemos hacer voy a hacer un repaso. A ver un ratito, voy a agregar una diapositiva. Por ejemplo, nosotros si tenemos una estructura empotrada y tenemos, vamos a suponer que tenemos un apoyo otro apoyo en el extremo y una carga P. Esto está empotrado. Se ve muy bien el color rojo. Si nosotros queremos analizar nuestro grado de hiperestaticidad de esta estructura hiperestática, nosotros tendríamos lo siguiente. Tenemos el empotramiento
tenemos el apoyo. A ver. Entonces, nosotros vamos a tener nuestro número de nodos, nuestro número de reacciones, nuestro número de barras y el número de desconexiones de esta estructura. Entonces, eso como regla, recuerden siempre, nuestro número de nodos, nosotros vamos a tener en las vinculaciones aquí, tendremos 3 nodos. Nuestro número de barras tenemos aquí 1, tenemos 2, que viene a ser este y este. Nuestro número de reacciones, tenemos nosotros aquí 3 reacciones y tenemos estas reacciones en los apoyos, es decir, tenemos 5 reacciones y vinculaciones no tenemos aquí, entonces sería 0. La fórmula de grado de hiperestaticidad, nosotros recordamos que era igual a el número de, o sea, la fórmula es así, es el número de incógnitas menos el número de ecuaciones disponibles. No sé si se entiende lo que quise escribir ahí. Incógnitas. Sí, profe, se entiende. Bueno, y esto que era, esto era R más 6 veces B, y esto era 3N más 3B menos el número de desconexiones. Entonces, de este caso, para este análisis, por ejemplo, nosotros tenemos que el número de reacciones viene a ser 5 más 6 por 2 menos lo que sería 3 por el número de nodos, que sería 3 más 3 por el número de barras, que es 2 menos 0. Esto te da 17 y esto te da 15. Entonces, nuestro grado de hiperestaticidad en este caso es 2 para esta estructura. Profe, ¿será que puedes repetir el número de desconexiones a qué se refiere? Sí, acá tengo 0. Voy a hacer otro ejemplo. Un ratito. Voy a agregar otra hoja. A ver. Color. Se ve más verde. Si nosotros tenemos, por ejemplo, a ver, así. Vamos a suponer que este es... Acá, por ejemplo, yo voy a tener que, a ver, si yo hago N, R, el número de reacciones, el número de nodos, el número de barras y el número de desconexiones, bueno, ¿cuántos tendría yo número de nodos? Tendría 3 aquí.
¿Cuánto tendría yo en número de barras? Tengo 2. ¿Cuánto tengo en reacciones? Como estos apoyos tienen 2 reacciones cada uno, vamos a ver. Yo tengo este aquí, ahí, ahí, ahí. Entonces tengo 4 reacciones. Y este es un elemento, es un vínculo. Como regla general, nosotros tenemos que saber para el número de conexiones, va a ser el número de barra menos 1. Siempre ese es el número de barra menos 1. Entonces yo tengo 2 barras menos 1, mi número de conexión va a ser igual a 1. Y a partir de ahí, la fórmula otra vez, mi grado de hiperestaticidad va a ser igual a R más 6 veces B menos 3N más 3B menos N número de desconexiones. No sé si se entendió este número de conexiones. A ver, otro ejercicio. Si vos tenés, por ejemplo, ya una estructura así, ¿no? Esto va a ser un vínculo. Ahí. Ahí. Vamos a suponer que esto está empotrado y que este tiene un apoyo. Profe, ahí a la derecha, ahí abajo ahí en esa parte cerca de tu cursor ahí abajo, cerca del empotramiento, vamos a decirle. Ahí arriba no tiene que ser una conexión también, ¿o no? No, este es un ejemplo. A ver, no estoy entendiendo. ¿Vos me estás hablando del ejercicio de arriba o del ejercicio de abajo? No, del de abajo nomás. Eso es tipo una viga tipo en tepeo, o como... Sí, este es un ejercicio nada más. Quiero nada más que se entienda un poco el número de desconexiones. Ah, bueno, dale. Profe, esos vínculos que vos decís es lo que hacíamos en estática en el cual el momento era cero. Sí. Por eso, este grado de peristaticidad se da en estática. Es un repaso. eh, a ver, creo que con este se va a entender mejor. O sea, si nosotros hacemos lo siguiente, el número de nodos que yo voy a tener aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El número de barras. Voy a hacer otro color. Número de barras. El número de barras yo voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya no sé más qué usar. El número de reacciones es sencillo. Yo aquí tengo un empotramiento, entonces tengo 3 reacciones. Y aquí tengo un apoyo, tengo una sola reacción. Entonces mi número de reacciones es 4. Ahora bien, el número de desconexiones yo tengo este apoyo aquí, perdón, este vínculo aquí y estos dos aquí. Entonces, como regla general, es siempre el número de barras menos 1.
Yo tengo acá 1, 2, 3, 4. Entonces 4 menos 1 tengo 3. Y acá tengo 1, 2, 2 menos 1 me queda 1. Entonces mi número de desconexiones va a ser igual a 4. ¿Se entiende ese? Y ahí se aplica otra vez la fórmula y se halla el grado de peristaticidad. No sé si se comprendió estos dos ejemplos. De mi parte sí, profe, creo que está mejorando. Sí, profe, súper. Ok, bueno, es importante ese grado de peristaticidad de tal forma poder determinar las rótulas, la cantidad de rótulas plásticas que hagan que se convierta en un mecanismo. Acá, por ejemplo, menciona otra vez, en el ejemplo de este pórtico, al ser un grado de peristaticidad igual a 3, se necesitan en general 4 rótulas plásticas para formar un mecanismo de colapso. Entonces siempre la cantidad de rótulas plásticas va a ser igual a el grado de peristaticidad más 1. Aquí menciona las secciones donde se pueden formar una rótula plástica, secciones con un máximo relativo en el diagrama de momentos son A, B, C, D y E. Y los posibles mecanismos de colapso en este pórtico menciona un primer mecanismo aquí, es en el punto A, B, C y D. El segundo mecanismo menciona en A, B, D y E sin tener en cuenta esta carga P. El tercer mecanismo se hace la hipótesis donde se tienen todos los mecanismos sin tener en cuenta la carga P. El cuarto no tiene en cuenta la carga A y el quinto no tiene en cuenta la carga D. El primero no tenía en cuenta la carga E. Entonces a partir de aquí se crearon 5 mecanismos de colapso, se hallan todos los valores de carga P que hagan que conviertan en un mecanismo de colapso. Y la menor carga de estos mecanismos es la que sería como resultado de este desarrollo de la que haría que ya se convierta en un mecanismo. ¿Qué es lo que menciona aquí? Se obtienen 5 posibles mecanismos de colapso. El mecanismo real será aquel que tenga una menor carga de colapso P plástica. A ver. Este otro ejercicio donde se menciona encontrar la carga de colapso de la siguiente estructura, se tiene como datos el momento plástico de 120 kN y la normal plástica de 10 kN. La longitud L es de 5 metros, el grado de hiperestaticidad es de 2, el número máximo de rótulas entonces va a ser igual a 3. Se plantean varios mecanismos y se consigue la P cinemática. Con la menor carga cinemática se verifica la admisividad plástica. Esto hace otro análisis. Esto halla primero en los mecanismos, halla la carga P mínima y luego hace una verificación o una comprobación otra vez para verificar esta condición de admisividad plástica. Mi mecanismo 1 yo tengo, considerando en el empotramiento, entonces yo tengo ya mi momento plástico en el empotramiento y los tirantes están ya con una normal plástica. Por principio de trabajo virtual, yo igualo el trabajo de las fuerzas externas con la energía interna. Voy a tener que esta carga P por tita por 3L, que viene a ser esta que está aquí, va a ser igual a el momento plástico por tita más la normal plástica por tita L más la normal plástica del segundo tirante por 2 tita L. Despejo el valor de tita
y hallo mi primera carga cinemática o carga P plástica, voy a tener momento plástico sobre 3L más NP igual a 18 kilonewton. Mi segundo mecanismo, yo considero de que no considero el empotramiento, sino que considero que ya se generó una rótula en el agotamiento de este tirante aquí. Entonces, por principio de trabajo, nuevamente hallo mi momento plástico aquí. Esto está trabajando ya con su normal plástica. Hago entonces mi carga P por tita por 2L igual a el momento plástico por tita más la normal plástica por tita L. Despejo mi segunda carga y voy a hallar de que esta carga es igual a 17 kilonewton. Mi mecanismo 3, digámosle, vamos a hacer en este tercer tirante, es más corto, es directo. Tengo aquí mi momento plástico por tita, va a ser igual a la carga P por tita L. Esta carga sale 24 kilonewton. Entonces, la menor carga de todas es este mecanismo 2, donde yo tengo 17, la primera obtuve 18 y la tercera obtuve 24. Entonces, como resultado, uno ya puede decir que la carga plástica va a ser 17 kilonewton. Después lo que se hace es una comprobación otra vez, caso que se quiera realizarlo, caso que se necesite. Aquí se puede ver cómo si nosotros realizamos el diagrama momento flector considerando esa carga de 17 kilonewton, aquí ya como resultado, por equilibrio yo voy a tener que tener 7 kilonewton en mi reacción y voy a tener 10 aquí en esta carga, y el momento plástico va a estar aplicado en la rótula de donde teníamos nosotros este mecanismo 2 aquí. Entonces decimos que el valor máximo ya alcanzó en este punto, que era, como dato tenemos 120 kilonewton metros. Entonces se hace una verificación aquí, se plantea, ya que se hacen dos hipótesis. Uno, que este no tiene carga, es decir, que tengo mi apoyo aquí, mi rótula. Pero, ¿qué es lo que ocurre en mi diagrama momento flector? Yo tengo que en el empotramiento voy a tener 155 kilonewton, que ya es mucho, ya es superior al valor de 120 kilonewton, que era mi valor plástico máximo. Entonces, la segunda hipótesis, podemos considerar que la barra CD, en este caso, tiene 7 kilonewton para estar en equilibrio, porque yo tendría, esto es como resultado 17 kilonewton. Esto es como el tirante ya alcanzó su normal plástica, que era dato también 10 kilonewton. Entonces, como equilibrio, yo tengo que tener aquí 7 kilonewton y considero que no hay carga en el empotramiento. Y ahí sí verifica de que si nosotros hacemos el diagrama momento flector, vamos a tener 85 kilonewton metros aquí, 120 kilonewton, y se mantiene 120 kilonewton en el límite máximo que teníamos como dato. Entonces se puede concluir, nosotros podemos concluir que se verifica y que la carga de colapso es de 17 kilonewton. O sea, al final hicimos una comprobación del menor valor que hallamos, de tal forma a decir o a explicar de que esa es la carga de colapso. Esta es un ejercitario ya resuelto. Voy a subir al aula virtual esto para que vayan practicando también. Este primer tema nosotros ya desarrollamos, que viene a ser esto. Tiene también otros ejercicios de tal forma que ustedes vayan practicando. O sea, van a encontrar muchas literaturas y muchos desarrollos de ejercicios. Les sugiero que vayan practicando, vean cuál es el mecanismo o el teorema, tanto inferior como superior, que mejor entiendan ustedes.
No sé si hay alguna consulta hasta ahí. A ver. Bueno, esto es similar a lo que estábamos viendo. Este ejercicio me dice, la estructura de la figura está empotrada en A y apoyada en C. Empotrada en A y apoyada en C. Tenemos la aplicación de dos cargas P, una en el punto D y otra en el punto E. La sección de las barras, la sección transversal es A por 1,5A. Las barras A, B y BC son de la misma sección recta. Se aplican dos cargas P iguales sobre las secciones D y E, tal como se indica. Se pide, primero, el valor de la carga P expresado en función del momento plástico de la sección MP y de la longitud que produce el agotamiento plástico de la estructura. Indicar cuál es el mecanismo de colapso correspondiente. Para el caso en que L sea igual a 40 centímetros, el material de las barras sea un acero de tensión de fluencia igual a 240 MPa y una sección rectangular para ambas barras de proporciones las indicadas en la figura, esta que vimos aquí de 1,5 por A, con el lado mayor paralelo al plano del dibujo determinar la dimensión A para que la estructura trabaje con un factor de seguridad de n igual a 2 respecto al agotamiento plástico con una carga P igual a 53 kN. Entonces, como esta es una carga hiperestática de grado 2, serán necesarias 3 rótulas plásticas para formar el mecanismo de colapso. Dado que las cargas son concentradas y por tanto el diagrama de momentos flectores es lineal, hay 4 secciones en las que el momento flector puede presentar valores máximos. Son las secciones A, D, E y la sección B. En teoría, por consiguiente, son posibles 3 mecanismos de colapso. Por eso es importante que se analice el diagrama de momento flector, porque en los aumentos es donde vos tenés posible mecanismo, o sea, posibles rótulas plásticas. Bueno, luego menciona, como en el ejemplo anterior, determinaremos el mecanismo real. El mecanismo real le llama en algunas literaturas al mecanismo donde se obtiene la menor carga P y su carga de colapso correspondiente, comparando la obtenida para cada uno de los mecanismos posibles, aplicando el principio de los trabajos virtuales. Entonces, se realizan los mecanismos posibles. En este caso, se hace un apoyo, una rótula en el punto A y en el punto D y en el punto B. Para el siguiente ítem tenemos una rótula en el punto A, en el punto D y en el punto E. Y el siguiente tiene en el A, B y E. Entonces, se analizan estos 3 mecanismos, se vuelven a hallar los valores de P plástica 3 veces MP sobre L. Para el segundo mecanismo, por principio de trabajos virtuales, nosotros entendemos que los valores de la carga P va a ser 13 sobre 6 MP sobre L. Y para el tercer mecanismo, vamos a tener 5 MP sobre 2L. Aquí lo que realiza es haya un tercer o un cuarto mecanismo donde menciona que al no girar en A y no poder desplazarse B horizontalmente, resulta la misma carga de agotamiento del caso anterior. Puede concluirse que el mecanismo real de colapso es el mecanismo 2 y la carga última correspondiente es de 13 sobre 6 MP sobre L. Entonces, este mecanismo hallado aquí, el segundo mecanismo, hallamos la carga P, que es la menor, y esta es la resultados, como resultado del ítem A. Si nosotros
colocamos los valores, hallamos la carga P, hallamos el momento plástico y vamos a poder hallar los valores el valor de A, 5,25 centímetros. Es muy similar al anterior, solamente aquí tenemos más mecanismos. Hay que realizar estos ejercicios, hay que escribir y plantear. Es es volver a lo que se hacía antes en otras cátedras, en estática, no sé si en resistencia, en mecánica material se llegó a ver trabajo virtual, pero sí en estática se desarrollaban los ejercicios con principio de trabajo virtuales. Entonces les sugiero, voy a colocar estos ejercicios y otros o planteamientos ya desarrollados para que vayan desarrollando y vayan practicando. A ver, había otro. Esta es una teoría que voy a subir también. Era digamos, la descripción teórica de los mecanismos de colapso. Aquí se mencionan los tipos de rotura y también, por ejemplo, tenemos una rotura completa. Se produce cuando se cumple estrictamente la regla anterior de que tenemos un grado de peristaticidad mayor a 1, o sea, el grado de peristaticidad sumado a 1. Podemos tener una rotura local o una rotura parcial, o podemos tener una combinación de ambos llamada rotura hipercompleta. Esto ya vimos ya en una diapositiva, la resolución por método de la estática y el método basado en principios de trabajo virtuales. Estos son ejercicios. Les sugiero que vayan viendo, por favor, cualquier cosa vamos a ver en otra clase o no. Esta dice analizar los mecanismos posibles de esta estructura y obtener en cada caso la carga de colapso. Entonces, el mecanismo es el mismo. Se analizan los posibles mecanismos, se analizan el segundo mecanismo, se halla la carga P, se halla la carga P en el primer mecanismo, se halla la carga P en el tercer mecanismo. En este mecanismo 4 y mecanismo 5 se hace se halla también y se obtiene como resultado el valor de la carga P menor. Entonces, se dan cuenta que no es muy complicado, sino que hay que ir desarrollando este tipo de ejercicios para poder entenderlo. Esto es, si no me equivoco, este fue un tema de examen, este trabajo que está aquí, este ejercicio había salido en un final de un año, de un tema de años anteriores. Entonces, estos ejercicios voy a ir subiendo al aula, vayan descargando y vayan practicando. Este también había sido un tema de examen, un tema de años anteriores. Este, por ejemplo, también tenemos nosotros aquí un mecanismo, una estructura. Se analizan, en este ejercicio ya me dice analizar los mecanismos para las secciones 3 y 4 y 3 y 5. Yo tengo un grado de hiperelasticidad igual a 1, necesito 2 rótulas.
Entonces se analizan en 3 y 4. Yo tengo una rótula en 3, una rótula en 4. Mi estructura se va a mover de esta forma. Y por principio de trabajos virtuales, hallo la carga P. Los puntos 3 y 5, es decir, tengo en el 3, no tengo en el 4, pero sí tengo en el punto 5 aquí donde está aplicado la carga. Hallo mi carga, en este caso es menor para este mecanismo, o sea, es de 2153,85 kilonewton. Se analiza el menor de ambos.